¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo, a la tertulia, al resumen de toda la jornada. Una jornada que no ha sido nada buena para los nuestros, quitando las alegrías del Cartagena, que ganaba ayer en un partido pues a cara de perro y que suma 3 puntos vitales para el sueño o el objetivo de conseguir la salvación esta temporada, y la victoria esta mañana de la Liga, en la Liga Endesa, de UCAM Murcia Club Baloncesto. Todo lo demás derrotas, a excepción del fútbol sala, donde también han habido buenas noticias para el Pozo Murcia, ya que ahora depende de sí mismo para terminar la fase regular como segundo clasificado. Empezamos, antes les recuerdo la cuenta de Twitter, ya están llegando algunas preguntas sobre todo de baloncesto, @populardeportiv, acabado en V. Por cualquier cuestión o sugerencia la dejan caer por ahí y luego le damos respuesta si podemos. También vamos a presentar ya a los compañeros que arrancan con nosotros esta noche. A mi derecha, Germán Abril, compañero de Radio Marca. Muy buenas noches. Buenas noches, Manu, ¿qué tal? Batacazo del Murcia. Sí, el Murcia que vuelve a mostrar sus carencias en la finalización. Una vez más, era raro que el Real Murcia no anotara un gol cuando juega fuera de casa. En cierta medida lo gafó en ese aspecto José Manuel Aira, que indicaba que la diferencia entre el Real Murcia como local en el Real Murcia como visitante era la eficacia. Hoy no la ha tenido en un partido calcado al de Real Avilés. Por mirar el vaso medio lleno, la semana que viene hay un enfrentamiento directo entre Racing de Ferrol y Logroñés. Pues sí, porque el Real Murcia ahora ya deja de estar pendiente del Oviedo y tiene que mirar hacia atrás, porque el Logroñés y el Racing de Ferrol le podrían quitar la segunda plaza de cara a ese playoff. A mi izquierda, Ángel Quirantes. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches, hermano. El UCAM Fútbol, que también ha perdido esta mañana en casa, en este caso con el Melilla por 1-2. Sí, pues entra en una dinámica últimamente estos 4 o 5 últimos partidos, que parece ser que, por lo que se está viendo, ¿no?, que el equipo llega un poquito justo. Vamos a ver si la entrada de Juanto, que bueno, hoy tampoco es que haya intervenido mucho, pero bueno, algunas cosas, detallitos sí se le han visto, ¿no? Puede darle un poco de aire al equipo, que buena falta le hace, porque yo creo que está llegando al tramo final demasiado justo, a pesar de que yo creo que también la primera vuelta ha jugado casi al 150 con un buen rendimiento, y bueno, a ver si se cambia un poco esa dinámica donde el equipo ha entrado, que la verdad va a llegar al playoff demasiado justo. Viendo también a la Universidad Católica, ese encuentro que se ha jugado en la Condomina frente al Melilla, ha estado José Otón. Muy buenas, José. Buenas. Por mirar algo positivo dentro de la derrota, con la vuelta de Nono, que cuando ha salido parece que le ha dado algo distinto. Hay que partir de la base que yo creo que Lucán ha perdido el partido de forma injusta, sobre todo porque había una jugada al final del partido que el árbitro, digamos, que no la ha tratado igual que una jugada que ha habido igual en el área del Melilla. Y bueno, yo creo que al final la peor sensación que deja el partido es que el Lucán ha tenido que verse 0-1 por detrás en el marcador con un hombre menos para espabilar. Da la sensación de que al principio estaba dormido, sin ideas. La primera partida ha sido muy mala y en la segunda partida ha demostrado que era mejor equipo que el Melilla, pero que se ha dormido, ¿no? Yo creo que necesita sentarse todo el mundo en el equipo, bueno, y decir cuál es el objetivo. Tenemos que disfrutar de este momento, vamos a dejarnos de historia y vamos a jugar al fútbol y vamos a aprovechar que hemos hecho una gran primera vuelta y parte de la segunda vuelta muy buena para ver qué nos pasa, ¿no? El equipo al final no es que tenga crisis de identidad, pero sí que tiene un poco de dudas a la hora de crear y a la hora de llevar el peso en los partidos, ¿no? Pues derrota del Real Murcia, derrota también de la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. También ha caído la olla por 2-0 frente al Arroyo, y como decía, las dos mejores noticias: la victoria de la Liga Endesa, en este caso del UCAM Murcia Club Baloncesto. Javi Moñino, muy buenas noches. Buenas noches. Que también hemos podido disfrutar en directo esta mañana en Popular Televisión. Sí, era un partido peligroso, ya lo veníamos diciendo durante toda la semana. Veníamos de ese Tourmalet que había supuesto Real Madrid, Unicaja, Barcelona. El equipo prácticamente está salvado desde hace ya tiempo, eso se sabe, y por lo tanto había riesgo de relajación contra un equipo como Manresa, que se está jugando la vida y que podía haber sido una jornada muy propicia para ellos si llegan a ganar, porque habían perdido todos sus rivales directos. Es decir, ellos venían enchufados y el Lucano hoy ha hecho un gran partido. Creo que han sido muy sólidos, ha sido un equipo muy solvente y ha conseguido una victoria que ya, luego hablaremos más en profundidad de los números, pero con esta victoria ¿has estado haciendo cuentas ya de tema playoff? Sí, pero te digo... Ahora te digo las victorias que creo que vamos a necesitar para el playoff, viendo el calendario que le quedan a los rivales, pero con esta victoria el UCAM Murcia ya iguala la mejor temporada
que había hecho con este formato de 18 equipos y todavía quedan 6 por disputarse. Bueno, pues además de la victoria de Lucas Murcia, la victoria del Cartagena, insisto, lo mejor de la jornada, pero empezamos por el grupo primero, empezamos por el grupo del Real Murcia. Vemos los resultados de la jornada 33, cada vez va quedando menos para ese playoff, al final es donde se van a jugar el objetivo importante del ascenso. El Compostela ha ganado 4-2 al Tropezón, el Sporting B ha ganado 1-0 al Real Murcia, la Cultural le ha ganado 1-0 al Marino de Luanco, el Real Avilés, próximo rival del Real Murcia, le ha ganado 2-1 al Langreo, el Guijuelo 2-0 al Celta B, el Coruso ha perdido en casa 0-1 frente al Logroñés, el Real Oviedo 2-0 frente al Astorga, el Somozas le ha ganado 1-0 al Zamora, el Burgos y el Lealtad han empatado a 0 y el Valladolid B ha empatado a 0 frente al Racing de Ferrol, resultado que por otro lado le ha venido bien al conjunto de José Manuel Aira. Vamos ya con las imágenes de ese encuentro que se ha disputado en Mareo, en la ciudad deportiva del Sporting de Gijón. Eso es una ciudad deportiva. 9 campos, ¿eh? Por eso te digo, yo me acuerdo, estuve hace muchos años allí jugando un campeonato en Asturias y se respira fútbol por los 4 costados. Vemos esa primera oportunidad que tenía Javi Flores. Tres novedades. En el 11 del Real Murcia volvía Fernando después de muchísimo tiempo a la portería del Real Murcia. Ha apostado por 2 delanteros, por Carrillo y por Carlos Álvarez, y con Víctor Ruiz, ya lo adelantó el pasado viernes en rueda de prensa, Víctor Ruiz como central zurdo, importantísimo en las jugadas a balón parado. Y lo hemos visto ahora mismo, sacando todos los córneres y las faltas. De un delantero del Real Murcia, la verdad es que estamos viendo ocasiones o acercamientos del Real Murcia. Estamos viendo un cabezazo de Carlos Álvarez con el portero ya prácticamente vencido, estaba en el suelo. Y la verdad es que, bueno, parece que ha sido una fotocopia de muchos partidos que hemos visto el Real Murcia este año, con muchos acercamientos, mucho dominio del balón, mucha llegada a línea de fondo, pero al final falta de definición. Otra oportunidad, en este caso de Javi Flores, y parecía que el Real Murcia, Ángel, había, digamos, solventado el problema de la efectividad con la llegada del delantero asturiano, y parece que durante las últimas semanas esa pólvora se le ha mojado y ya no está acertado, y el Murcia vuelve a dejar patente que necesita gol. Sí, pero es que venimos... Ese es el gol, perdona Ángel, del Sporting de Gijón B, de gol de Dani en el 89, la recta final del encuentro. Como 10 minutos por delante le quedaban al Real Murcia para intentar empatar. ¿Decías? Decía que, bueno, en Murcia estábamos viendo que, como tú has dicho, sí, que había superado un poco la falta de gol, pero también teníamos que examinar un poquito el calendario, ¿no? El calendario depende muchas veces, que es lo que he dicho, que algunas veces nos subimos arriba cuando jugamos con una serie de equipos y después cuando vienen las pruebas, como los Perdona, ahí estamos viendo la ocasión más clara del Murcia. Esa es una ocasión ya en el tramo final, minuto 92, en el descuento de Javi Flores, que la verdad es que ha tenido ahí el empate del Real Murcia mínimo, que hubiera dejado sensación agridulce, pero al menos te hubiera venido con un punto, ¿no? De hecho se colaba el balón. Ahora, hasta que el central o el jugador del Sporting se ha cruzado. Mira que yo he halagado a Javi Flores en las últimas semanas todo lo que he podido, pero es que falla unos goles a veces que... O sea, en el partido del Compostela recuerdo 2 o 3 situaciones de gol, que falla, es un jugador que crea fútbol de la nada, pero cuando llega el momento de definir, se nota que no es un definidor. Mejoran muchísimo Javi Flores, que sí que ha demostrado que tiene detalles, sobre todo en esa zona de 3 cuartos, para generar juego, para llegar, y para ser un jugador muy, muy incisivo en esos metros finales, pero siempre la definición que le falta, hemos visto una muestra más esta mañana. Bueno, y el Real Murcia, que en los últimos 4 partidos tan solo ha sido capaz de anotar 2 goles, también mirando el lado positivo, genera muchísimas ocasiones, pero a 5 jornadas vista de que termina la temporada regular, bueno, seguimos preocupándonos por esa falta de gol. Por cierto, que el gol del Sporting era de Pablo, no de Coni, que lo veíamos. Bueno, hablaba Germán de uno de los cambios, una de las sorpresas, de las novedades en el Real Murcia, era la presencia de Fernando en la portería. Javi, sí. Seguramente aquí pocos entenderemos que a falta de 5 jornadas para los playoffs cambies de portero. Sí, yo siempre he opinado que el portero, tú tienes que tener un portero titular, o sea, que sea la referencia del equipo en ese sentido. Toda la vida. Y que quitando alguna lesión o alguna circunstancia que te haga cambiar de portero, ese portero tiene que ser el fijo, porque lo demás yo creo que es a lo mejor crear un poco de indecisión en el puesto. Crea inseguridad en los dos porteros. Claro, yo tengo la teoría de que Fernando, cuando sale, dice yo por qué no juego, y está nervioso intentando hacer una actuación mayúscula para convencer al entrenador. Y Iván Crespo ha demostrado que tampoco está tranquilo. Los últimos partidos, que era cuando más ritmo de partido, siendo titular,
pues quizá había dejado más dudas. Recuerdo un fallo con los pies contra el Zamora, el run en el partido contra el Real Oviedo, cada vez que tocaba el balón con los pies, esa inseguridad que transmitía y que no es propia de un jugador que está contando muchos minutos. Al final yo creo que es una mezcla de Entiendo la postura de Aira, pero no la comparto. Pero es que también hemos visto que cuando a lo mejor a veces los cambios en las porterías se han producido de una manera inesperada, que no nos entraba en nuestros cálculos, ¿no? Yo creo que la historia es la siguiente. Yo creo que, perdón, Aira ficha a Iván Crespo porque creo que lo conoce y viene como un portero referente en segunda B, porque además creo que es un jugador que viene con una buena ficha, o sea que él viene con galones. Y se encuentra con que Fernando está muy bien al principio de temporada, pero él tiene la necesidad... Iván Crespo estaba creo que lesionado. Pero Aira tenía la necesidad y tenía la obligación, y creo que hizo bien, de darle sus 8 o 10 partidos, 6 o 7 partidos a Iván Crespo, en los cuales estuvo bien. Pero claro, había sentado a Fernando estando bien, con lo cual tenía que volver a darle una oportunidad a Fernando. O sea, y al final se creó la historia de compatibilizar hasta a los dos porteros hasta que hemos llegado a 6 jornadas del final y no sabemos cuál es el portero titular. Al final, ¿ahora qué hace? A 2 jornadas del final de la liga regular lo cambia, a 1 jornada, el día del playoff lo cambia. Yo creo que ahí ha formado un galimatías y ha sembrado la duda entre el primero, el mismo entrenador, y segundo, entre los dos porteros. Y hemos visto que, porque sobre todo los cambios se han producido cuando menos lo esperábamos, ¿no? Porque a veces, estando Fernando bien, habiéndose ganado el partido, a la semana siguiente hemos visto que jugaba el Iván Crespo, y al revés también no ha... Pero al final, en una compañía de baile, tú vas cambiando los bailarines cada 2 o 3 funciones, vas cambiando 3 bailarines. Esto de la es mejor que los bailarines que están siempre es muy activos. relativo. Yo a mí esto considero que hay que tener un equipo base. Y cuando lo hacen el 95% de los entrenadores o el 99% de los entrenadores de todo el mundo, poner siempre al mismo portero, no entiendo. O sea, a lo mejor tiene algo que ver eso. Yo entiendo, decía que entendía la postura porque él, como decía José, se ve con 2 porteros de muchísimo nivel y entiende que es injusto que uno de los dos se quede sin jugar partidos esta temporada. ¿Sabes lo que te digo? No la comparto por aquello de que no terminas de darle la seguridad y la confianza a uno de los 2 porteros que es el que lo necesita. Es decir, estás con los 2 al 50% en lugar de estar con uno de los 2, o sea, a un mayor porcentaje de esa seguridad, esa además confianza, vale para todas las esa autoridad. Al final los automatismos que se crean dentro de un equipo, que un portero que conoce el lateral, que siempre a la hora de sacar el balón, a la hora de conocer los movimientos de memoria, al final yo creo que cuando tú vas cambiando de piezas constantemente lo que hace es no crear esos automatismos en los equipos, que lo hace ser menos seguro y menos fiable, creo. Hablamos del Real Murcia, de lo mal que lo está pasando, por lo menos en las últimas jornadas el equipo está dejando algunas dudas. No sé si echamos la vista atrás, se da cierto paralelismo o existe cierto paralelismo con la primera vuelta. A estas alturas también hubo la peor racha, varios resultados negativos, 4 partidos muy seguidos. parecida a la primera y la segunda. Ahora yo estoy con Germán, crea más ocasiones de gol el Murcia. Al final ahora el problema de definición, no de creación de fútbol. Yo creo que en aquello entonces decíamos que el Murcia no creaba fútbol y que dependía del balón parado. Ahora crea fútbol, pero también no. Tiene un delantero en teoría más eficaz que lo que tenía antes, un delantero que hombre, todavía no es que haya explotado, pero yo creo que las 2 vueltas es muy parecida, pero también yo vengo a decir que esta similitud también tiene que ver con el calendario. Lo vengo a decir. Sí, pero bueno, Somozas, Sporting B, no son rivales ahora yo voy, a priori, es que no, Guijuelo, Racing de Ferrol, Logroñés, Oviedo... Perdió con los 2 próximos rivales, con el Avilés y con la Cultura Leonesa, con esos 2 equipos perdió. Sí, pero muchas veces no es lo mismo jugar con esos equipos dentro que fuera. A lo mejor con el Somoza, el campo, viste, que era un campo muy complicado y no es lo mismo jugar con el Somoza ahí, pero más o menos es que ha sido muy parejo. Contra los próximos 3 rivales, como decía él, y además contra el Burgos se empató en casa 1-1. Sí. Así que son rivales a los que no consiguió ganar en la primera vuelta. Bueno, sí cumple... Pero una cosa, yo estaría preocupado si yo hubiera visto, hemos visto una muestra, ¿no? Sí. El resumen del partido, yo estaría preocupado si hubiéramos visto 6 o 7 ocasiones del Sporting y 1 o 2 del Real Murcia, ¿vale? Insisto, hemos visto una muestra del partido. Yo no veo al Murcia un equipo muerto. Como resumen, yo saco 2. Puede ver el resumen. Quiero decir, la sensación no es mala. Pues tú un partido al final lo puedes ganar o lo puedes perder. Hemos visto cómo ha sido el gol del Sporting también. Pues el típico centro, remate de cabeza, gol. Pero el Murcia ha podido ganar, ha podido empatar perfectamente. Sí, pero es lo que tú dices, la sensación no es mala. Pero exacto, es que hay algo que nos falta. Que no terminamos... Y con esas sensaciones de las que estamos hablando, hemos repetido las numerosas ocasiones de gol que ha tenido el Murcia. Un segundo, José, con esas sensaciones de lo que estamos comentando, de que el Murcia genera mucho, pero no las consigue materializar. Pregunta, por ejemplo, Pedro Vera Moreno en Twitter. Exacto. ¿Con este equipo se pueden pasar 3 eliminatorias de ascenso viendo claro lo que estamos viendo? Sí, claro que sí. Depende del sorteo. Mirante seguro que conoce equipos peores que han subido. ¿El Llagostera del año pasado era mejor que el Murcia este año? Bueno, el Llagostera tenía buen equipo el año pasado. ¿Mejor que el Murcia?
Es que... O sea, me refiero, el Leganés tenía mejor equipo que el Murcia. Al final, los que suben no son los mejores. Subirá alguno de los mejores. Hay muchos jugadores del Leganés que están jugando. Depende, yo creo que depende. Es que sí. depende muchas veces de los cruces. Y depende también de los factores y el momento en el que llegue, estado anímico, estado físico. Depende del que llegue en mejor forma. Y luego el cruce es muy importante. Depende cómo se produzcan los cruces. Por eso, el ser segundo o tercero, muchas veces te toca con un equipo que viene de otro grupo y te cruzas, que viene fuerte y te mata. Viendo los centros de que pone Víctor Ruiz, yo no me explico cómo ese jugador no juega. Juega de central zurdo, de lateral lo veo bastante menos. Sí. La falta y los córneres. Aquí quizá fallan. El golpeo a la Ahora dices tú, cuando ves las ocasiones que crea el Murcia te quedas tranquilo. Sí, pero cuando ves que en la primera que tiene el Sporting le meten gol. Pero es que hablamos de ese paralelismo y la semana que viene el Real Murcia se enfrenta al Real Avilés. Si nos acordamos de ese partido, de hecho José Manuel Eira se ha acordado de ese partido en rueda de prensa, el Real Murcia generó muchísimas ocasiones y al final Geni, en los últimos minutos, en el minuto 83-84, materializaba la ocasión del Real Avilés, así que en ese sentido, pues 18 jornadas después, el Real Murcia sí que está pues, en una situación muy parecida y eso quizás sí que deba preocupar. Decía Aira hace 2 ruedas de prensa posteriores a un partido que daba lo mismo ser segundo que tercero que cuarto, o que por lo menos no tenía tanta importancia ser segundo como por lo menos yo creo que para mí sí tiene. No sé si estáis de acuerdo. Yo lo que no quiero es ser cuarto. Que sea segundo o tercero, pues lo mismo... Porque ahora peligra ya en la segunda posición. Sí, pero lo que hemos hablado antes de entrar al programa, muchas veces depende del cruce que te toque. El cuarto, yo lo que digo es que después, aunque te elimines con un segundo y pases la eliminatoria, después te va a tocar con un primero. Te va a tocar un Oviedo, un Cádiz... Te va a tocar, normalmente un Huesca, procuran un que... Sí, pero si es del mismo grupo, procuran que no sea, ¿no? Yeah. Pero si eres cuarto y pasas la eliminatoria con un segundo, te va a tocar un primero. Un Oviedo Cádiz una eliminatoria de primero y sube el Oviedo y se queda el Cádiz, te puede tocar en la segunda eliminatoria. Claro que te puede tocar. Pero Ángel o José, a lo mejor manejáis este dato. ¿En las últimas 4 temporadas ha subido algún cuarto o algún tercero? No, en las últimas 4 temporadas han subido 16 equipos, de los cuales 10 eran primeros, 4 eran segundos y 2 eran terceros. O sea, en los 4 últimos años, no me he ido más atrás, me fui al año del Murcia, han subido estos equipos. Y hay un dato más, en los 4 últimos años solo han subido 3 equipos del grupo cuarto. O sea, no hay tanta superioridad del grupo cuarto, que dice mucho también. Pero me quedo con el dato de que han subido en los 4 últimos años 10 primeros, 4 segundos, 2 terceros, y que en los 2 últimos años han subido cada año 3 primeros y un segundo. Y a todo esto, mañana presenta el Real Murcia a Álvaro Rey, jugador que llega por la lesión y por la baja federativa de Miguel Albiol, un extremo del Alcorcón. Ángel. Sí, yo a este jugador lo vi sobre todo cuando estaba en el Nasti de Tarragona. Es un jugador que estaba en el Betis y en el Betis C y lo firmó el filial del Nasti, que es la Puebla de Mafumet, y de ahí pasó al Nasti. En el Nasti me acuerdo que cuando yo estaba en el Cartagena, 2 o 3 partidos que fui a verlo, jugaba en el Cartagena y después fue al Jerez, a estar jugando en la liga sí, en el Toronto. Es un jugador, mira, para que hagáis una idea, yo lo que recuerdo es potente, más que porque es un jugador de 1,80 aproximadamente. Potencia en carrera, es potencia, más que hábil. De un físico... Más que nada que se va por potencia. Un físico parecido a Abraham. Sí. ¿Os acordáis de Abraham, el que estuvo aquí hace 2 o 3 años? Sí. Pues un jugador con ese físico, más o menos. No el extremo ese habilidoso, chisposo, pero que tiene mucha potencia y zancada. Pero más como dice, chisposos tenemos un par, como dice Otto, más de llegar a línea de fondo y colgar el balón, o más de ir a la diagonal. ¿Tiene remate? ¿Tiene llegada a portería? Yo es que rematar con los partidos tampoco le vi así mucho, más que nada que cuando se encara por eso, se va, sí, te suele hacer también las diagonales. Diagonal, pero ya te digo, es algo importantísimo para José Manuel Eira, lo hemos visto en el caso de Isi, ¿no? Que ha entrado pues es distinto a Isi, a un Jairo. ¿Es diferente a lo que tenía en la plantilla? Sí. Es diferente, pues ya te he dicho. Si os acordáis, Sánchez, si os acordáis de Abraham, que era un jugador potente que jugaba por banda, este es de más calidad, ¿me entiendes? Es un jugador que iba bien. Cuando yo lo vi en el Nasti, después firma por el Jerez, jugador que bueno, él tenía 23 o 24 años, no estaba mal.
La única duda que a mí me queda es el clásico eso de los jugadores que se van a jugar al extranjero, que cuando vienen, no sé qué pasa. El nivel competitivo lo matan. Vienen y yo no sé. El último partido lo jugó, si no, media hora, creo que jugó contra el Real Zaragoza el 29 de marzo. Hace un par de semanas, pasa creo que tenía contra el Real Zaragoza el 29 de marzo, media horita, y coincidió con David Prieto en el Jerez, así que por lo menos por ese lado sí iba a tener un cicerone dentro la del plantilla vestuario que le ayude a la adaptación. Si es el jugador que yo conozco, yo creo que le puede venir bien. Si estaba en forma como cuando, ya te digo, cuando yo lo vi en el Nasti. Pero claro, yo después de un año y de haber pasado por unas ligas, como diríamos, menores, me queda esa duda. Es la única duda que tengo. Pero ya te digo, ya le he dicho más o menos las características que tiene, sí. Bueno, de todos modos, claro, viene para la segunda división B. No es la segunda división, no estamos hablando del Alcorcón, del Nastis o del Jerez. En segunda B debe de ser un refuerzo importante para el Murcia. O con esa idea, claro, lo han fichado. Yo creo que debe sumar, yo creo que debe sumar, pero ya te digo, la única duda que me queda... La historia es que estamos hablando que estamos a 6 jornadas del playoff y no sabemos quién es el portero titular. 5. ¿A 5? Sí, 5. Estamos en la jornada 33. 5, acabamos de pasarla. Sí, 5. 5 jornadas quedan. Sí, 5. ¿No quedan 6? Bueno, 5. 3 en casa y 2 fuera. De hecho, al Murcia le queda Avilés, o sea, en casa Avilés, Cultural Leonesa y Valladolid B, y fuera le queda Burgos y Guijuelo. Eso es lo que le queda al Real Murcia. No sabemos quién es el portero titular, no sabemos quién juega de extremo. Al extremo que ha venido para reforzar el equipo no lo hemos visto todavía, o sea, no lo hemos visto jugar. Al final me da la sensación de que el Murcia tiene algunas dudas todavía en su juego. No, Aira, claro. No sé si el equipo. Sí. No sé si es bueno o malo. Aira hay que darle un valor tremendo a lo que ha hecho esta temporada, porque ha hecho un trabajo psicológico y bueno, ya creado un equipo de la nada en una situación extrema. Pero hay muchas dudas, muchas incógnitas en el Murcia que resolver. Que sigo diciendo, todavía. y te lo he comentado alguna vez que otra, que yo al equipo le faltaba un organizador de ahí, de un poco de entidad en el centro del campo. Yo creo que le faltaba más que un extremo, claro. Pero es que ese era Garmendia. Ese era Garmendia. Pero es que hay jugadores que hemos dicho alguna vez que otra, tanto el tema de Márquez como de Marqués como de Garmendia, que ni están ni se le espera, que como hemos dicho, ni se suben al autobús, pero ya es que ni se suben. Sí, volvió a subirse Garmendia, pero no ha jugado ni un minuto. Esos dos jugadores, y luego capítulo aparte o una reflexión aparte, merece el tema de esos fichajes que vinieron para jugar en segunda división. Te hablo de los José Martínez, Pomar, Rubén Sánchez, que si esa era la línea, pues apague y vámonos. Ahí, por ahí Autón lo tiene ganado, sobre todo con el tema del lateral izquierdo, donde se ha cansado de decir que para él Víctor Ruiz da mucho más. No, porque le da muchas más cosas al equipo. Hoy creo que en el gol podía haber hecho algo más también, Creo que en el gol tiene parte de culpa, pero me da la sensación de que un jugador... También entiendo una cosa, seguramente Pumar es un jugador del Real Murcia que se va a quedar aquí el año que viene pase lo que pase, o en principio, y Víctor Ruiz es un jugador cedido que a lo mejor te interesa más sacarle punta a tu jugador que jugador cedido, pero me da la sensación de que Víctor cuando centra, cuando va al área... Pero también hay que ver el punto de vista de que yo creo que tiene que sacar el máximo partido a lo mejor que tenga. Claro, no puede estar pensando en la próxima temporada, porque la próxima temporada puede ser en segunda vez. Que juegue Montoya, que no juegue Alves. Claro. ¿No? Por esa misma regla. Sí. Pero yo creo que esa no es la filosofía. Yo creo que esa sea la filosofía, porque él tiene que sacar lo mejor que tiene. Yo busco explicaciones para saber lo que pasa por la cabeza del entrenador para poner a un jugador o a otro. Porque a mí, a la vista para mí, Víctor Ruiz es mucho más jugador que Pumar. Fernando Pumar ha sido compañero y ha sido jugador en la época en la que José Manuel ha sido entrenador en Racing de Ferrol, es un jugador de su confianza. Obviamente lo trae él. Trajo él de la mano. Ahí tienes no cabe ninguna duda. Vamos a ver en la clasificación, en ese grupo 1, cómo está, cómo los rivales de atrás se han acercado al Real Murcia con la victoria del Logroñés y con el empate del Racing de Ferrol, que podía estar más cerca todavía. Pero bueno, parece ya sí o sí que el Real Oviedo va a ser primero, creo que eso ya estamos todos más que convencidos. Y el Real Murcia ahora se tiene que agarrar con uñas y dientes a afianzar la segunda plaza lo antes posible, porque tiene a 2 puntos al Logroñés y a 3 puntos al Racing de Ferrol. La semana que viene un empate en la nueva condomina del Murcia, que no es tan raro porque hace 2 semanas o 3 partidos contra el Compostela, y una victoria del Logroñés en Ferrol, deja al Murcia sin la segunda plaza, porque además el Logroñés le tiene ganado el golaveraje particular. Pero la segunda plaza, estamos todos diciendo que es maldita, entre comillas, pero la cuarta plaza,
Pero a cuarta plaza te da derecho a jugar el play-off y puedes subir, Sí, pero si el problema es que una vez que pierdes la segunda plaza, pues perder la tercera. Sí, pero a mí, más que el Logroñés y el Racing de Ferrol, a mí el que me preocupa es el Guijuelo y el Compostela. Yo creo que... Yo quiero jugar el play-off, luego ya vemos lo que pasa. Hemos pasado de estar pendientes está muy... Pues esperemos que no nos trinque el Compostela, porque no sé si nos lleva el golaveraje ganado también. Pero... No, empate a 1. En este caso habría que mirar el golaveraje general. Los 2 partidos empate a 1. No lleguemos a esa situación. Bueno, no nos pongamos en lo peor, porque, hombre... Pero a lo que yo tengo una teoría moñino. Más 17 tiene el Murcia, más 7 el Compostela. O sea, en caso de empate... Yo tengo una teoría moñino. Son 7 puntos. Madrid Moñino. A ver, sorpréndeme. Mira, el Real Murcia de esta situación va a salir reforzado. Porque seguro. Si llega a estar sobrado en el segundo puesto, si va a dormir, si va a relajar, y ahora ¿esto qué va a hacer? Que se ponga las pilas, que empiece una nueva liga y llegue segundo, llegue tercero. Yo creo que esto le va a valer en el vestuario. Pero tiene que pasar algo en el vestuario, ¿no? Yo pienso que sería una catombe, vamos, que Murcia no se metiera, vamos. No, pero se tiene que poner las pilas otra vez. Nosotros tiene que reiniciar otra vez. Nosotros que hemos estado pendientes del Real Oviedo, bueno, vamos a ver si el Real Murcia alcanza al Real Oviedo, a ver si tiene posibilidades. Y sin darnos cuenta, a 2 puntos el Logroñés, a 3 el Racing de Ferrol, así como el que no quiere la cosa. Bueno, el Real Oviedo, que por cierto se le han encajado 5 goles en lo que va de segunda vuelta. Pero que lo que yo quiero cerrar matemáticamente, y cerramos el grupo 1, es dejar al quinto matemáticamente, que ya no te puede alcanzar. Oye, que luego quedar segundo mejor que quedar tercero y cuarto, por lo que hemos visto de la estadística. Pero que para mí quedar cuarto no es tan dramático, realmente. Pero Javi, cuando tú has ido segundo toda la temporada, eso ya está claro. El primer puesto, lo mejor es acabar con las mejores sensaciones posibles. Pues esperemos que el Real Murcia termine segundo en ese grupo 1. Dejamos el primer grupo y nos pasamos al grupo cuarto. Vamos a ver los resultados en el grupo donde está la Universidad Católica, donde está el Cartagena, donde está la Hoya. Vemos que el Marbella y el Sevilla habían empatado a 1, el Betis B le ha ganado 3-1 a El Palo, el Cádiz y el Linense han empatado a 2, el Real Jaén ha perdido en casa 0-1 frente al Almería B, el Villanovense le ha ganado 3-0 al Lucena, el Arroyo ha perdido 2-0 el Arroyo ha ganado 2-0 a la Hoya Lorca, el Córdoba B ha perdido en casa frente al Cartagena por 0-1, la Roda del San Roque han empatado a 1, el Lucana ha perdido en casa 1-2 con el Melilla y el Granada B le ha ganado 2-0 al Cacereño. Vemos imágenes del partido que jugaba el conjunto de José Miguel Campos frente al Arroyo. Vamos, las gradas para ser segunda división B no tenían mal aspecto. Campo de césped artificial, el condicionante, el conjunto del Arroyo ya saben que dirigido por un ex del Cartagena como Pato. Y un partido más parecido a lo que venía siendo la Hoya antes del Ecuador de la temporada, donde dominaba, tenía las oportunidades, pero en 2 minutos el Arroyo ganaba el partido con errores o con una defensa demasiado blanda del conjunto de Campos. Sí, estamos en un disparo de Sergio Ortiz. La verdad es que, partido también muy parecido a los que ha jugado la Hoya esta temporada. Estamos viendo otro remate de cabeza del conjunto del brócoli mecánico, de Higinio. Y un partido en el que ha dominado hasta que ha habido 5 minutos antes del descanso donde se ha dormido el equipo de campo y se ha puesto el Arroyo con 2 goles de ventaja. La oportunidad del Arroyo, respondía bien el portero de la Hoya Lorca, a balón parado lo iba a intentar el conjunto del brócoli mecánico, muy desviado ese remate de cabeza en el primer palo, ahora balón parado iba a ser el conjunto local el que lo intentase, centraba, se quedaba corto. Y luego ese disparo se va al lateral de la red. Está en muy buena dinámica la Hoya Lorca, creo que eran 5 partidos consecutivos fuera de casa. Sí. Y parecía que tenía prácticamente hecha ya la salvación. Ahí canta un poquito el portero. Y ahora mismo está... Se resbala así, yo creo que, no sé si el terreno de juego o las botas, pero parece que también hace un efecto raro el balón. El balón hace un extraño. Y a la hora de cambiar la dirección, patina la pierna derecha, se resbala y el apoyo ya, y luego sí es verdad que se la copia. Decía Manu que estaba prácticamente hecha la... Para mí eso es parecido al que se tragó Iván Crespo cuando fue, hace 2 o 3 semanas, me parece un fallo al portero. Y parecido al que le metieron ayer a Irureta. Y este es el segundo gol, han llegado los dos en 2 minutos, en el 27 y en el 29. En esa jugada vemos como remata primero Mauro, luego el balón se queda por ahí y desde el suelo, no sé, media tijera o media chilena, hace el 2-0. Bueno, pues ante la cara, o esa cara se le quedaba al portero de la Hoya. Y decía Manu que a 3 puntos ahora mismo en la Hoya Lorca, aparecía la semana pasada después de esa victoria, de ese empate, ¿no?, contra el UCAM, parecía que ya tenía prácticamente hecha la salvación, apretadísima desde el 11º hasta el 20º.
en tan solo 6 puntos en 2 partidos. Ahora mismo tiene al Sevilla Atlético, que es el último equipo de los puestos de descenso, a tan solo 3, así que va a tocar sufrir tanto la Hoya como el Cartagena. No, si sufrir, va a haber que sufrir. Mira, el disparo al palo de Sergio Ortiz también. El la segunda parte. disparo Muy buen de golpeo Sergio a balón Ortiz, parado sí. Sergio Ortiz. Sí. Ha tenido 2 oportunidades clamorosas en la segunda parte. Ha tenido una sobre todo muy clara enseguida. La segunda la vamos a ver, sí. La vamos a ver, ese disparo desde la frontal, Esta daba en la mano del jugada jugador del penalti, Arroyo, el árbitro señalaba penalti, sacaba tarjeta amarilla, era Sergio Ortiz el que se iba a encargar de intentar materializar la pena máxima con esta fortuna. Va a parar el portero, ¿eh? Es una buena parada el portero. Otro Quizá un poco centrada. árbitro repite ese penalti porque el portero se ha adelantado 3 o 4 pasos. Y ese penalti que tanto gusta a los porteros, ¿no? A media altura, no muy ajustado al palo, un caramelo para el portero del Arroyo. Hay que decir que el penalti era en el 54-57 de la segunda parte, o sea que todavía quedaba mucho partido. En caso de haber acertado Sergio Ortiz o de haber puesto el 2-1, le hubiesen entrado los nervios al Arroyo, se hubiese echado atrás. Este y partido, a ver lo que hubiese pasado. Este partido era mucho más clave para el Arroyo que para la Hoya. Obviamente para el equipo de campo era... Si ganaba se iba a sumar 43 puntos, creo que tiene 40. Sí. Eso significaba ya media salvación, ¿no? Y se hubiera quedado a una victoria... El Arroyo iguala con 40 puntos. Sí, pero hay tantos equipos debajo que parece complicado pensar que la Hoya vaya a tener problemas. Que es ¿no? un décimo con 40 puntos. Lo que pasa es que la semana que viene tiene salida a Melilla, ¿eh? Salida complicada para el equipo de Está todo muy apretado. Hay posible gol fantasma, tampoco termino de salir de dudas. ¿Dónde bota el balón? Porque no sé si incluso parece que bote dentro. Pues la verdad es que... Tal y donde salta en el bote, se levanta algo de la goma o el caucho que tienen los campos de césped artificial, parece que está dentro de la línea. Pero bueno, en cualquier caso, la derrota del conjunto de Campos por 2-0 frente al Arroyo, bueno, pues toca seguir remando. Al de las Torres de Cotilla, donde el Imperial de Requena y de Quirantes, ¿no? Sí. Jugaba en Segunda División B, una temporada buena, temporada del Imperial, que al final el descenso del primer equipo a segunda B hizo que el filial, que tenía buenos jugadores en aquello entonces, jugaba Góngora en aquel Real Murcia, jugaba Manu Triguero jugaba en aquel equipo también, en fin, había Nico de la Hoya también jugaba. Una cosa, ya, haciendo cuenta, hoy el programa, adelanto que hoy el programa va a ir de cuentas, ¿eh? Vamos a ver. Ahora, ¿en cuántos puntos está la salvación en el grupo cuarto de segunda B? Eso es lo que ¿En cuántos puntos está? Partíamos de 43 y hay entrenadores que dicen ya 45. No, yo siempre he dicho, y se lo dije al amigo Manolo. ¿A Palomeque? No. ¿Molina? A Manolo Molina. Él me decía 42. Y digo, Manolo, yo que he seguido muchos años en la segunda, la salvación normalmente está en 45. Para evitarte, incluso la promoción, que a veces se juega. Salvo, ¿te acuerdas tú, el año del Imperial? Sí. Que fueron 51 los que se necesitaron. Pero normalmente están sobre los 45. O sea, eso de 42 yo se lo dije a él, digo, 42... Mucho enfrentamiento directo ahora. Bueno, tampoco es difícil porque hay 9 equipos metidos ahora mismo en esa pelea. Suman mucha gente, equipos que no se juegan nada. Empiezan Jaén va a empezar a levantarse el acelerador, que se ha quedado descolgado. Que ha bajado los brazos. Va a haber equipos como el Cádiz, obviamente. Yo creo que el Cádiz de aquí a final de temporada, los 5 partidos que quedan, alguno va a perder. Porque tienen la primera plaza asegurada prácticamente. Y de amortizar tarjetas. Claro, alguno va a perder. El Cartagena juega contra el Cádiz, por ejemplo, puede ser un partido del Cartagena puede puntuar. En fin, yo creo que va a haber partidos de ese estilo en los cuales... Cartagena también juega contra el Real Jaén. Por eso que estáis diciendo encarece aún más la permanencia. Sí. Porque claro, son puntos con los que en teoría los equipos de la tabla baja ya, pero hay muchos partidos entre rivales. Al estar 11 equipos metidos, que la Hoya creo que está en el puesto 11, de los 11 al 20. Sí. O sea, me refiero, hay 9 equipos o 10 equipos que están ahí metidos en la pelea. Al final, entre ellos, de aquí al final de liga, va a haber un montón de partidos entre ellos. Sí. Estáis hablando de lo apretada que está la tabla, por arriba, por abajo. La verdad es que está muy igualado en ese grupo cuarto de segunda división. B, vemos que ahora mismo la marca el Cacereño con 37, la promoción el Marbella con 38, con 40 está la Hoya y con 38 está el Cartagena. Ya quizá el San Roque de Lepe marca ese escalón. El Córdoba, tras la victoria del Cartagena, queda muy tocado. Después, final de temporada, igual que para jugar playoff, casi siempre se necesita un mínimo de 61-62. Depende cómo esté la cosa, un mínimo de 60, en 62 más o menos. Por ahí va a estar. A partir de 62... Sí, pero no hablemos tampoco después lo hablamos con Moñino, porque para entrar, por ejemplo, en playoff en la Liga Endesa este año va a estar más caro que nunca, así que... Exactamente. Bueno, pues ya veremos al final con cuántos puntos necesitan o tienen que sumar tanto el Cartagena
como la olla para salvarse, porque estamos convencidos, por lo menos esperamos, que consigan el objetivo y que la temporada que viene sigan en la segunda división B. Germán, te quedas aquí, ¿no? ¿Te marchas? Queráis. Pues te toca. Nominado. Así descansas, que ha sido una Semana Santa y una fiesta de primavera dura, intensa, muy dura, sí. intensa. Muchas gracias, como siempre. A ti siempre, Manu. Bueno, pues hacemos una pausa y volvemos enseguida para hablar del Cartagena y del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol.